Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia. Les habla David nuevamente para nuestro tercer tema de ayuno que tenemos hoy. Entonces, el tema que vamos a ver hoy se llama Trayendo un avivamiento mundial. Les pido que antes que comencemos el tema hagamos una pequeña oración. Entonces, Papá Dios, te damos muchas gracias por el día de hoy, por este día que nos permites comenzar y que sabemos que contamos con tu presencia, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes y nos muestres y que nos hables, Señor, a través de cada tema, a través de cada ayuno y a través de cada palabra que tú quieras hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, como les decía, el tema que vamos a hablar hoy se llama Trayendo un avivamiento mundial. Entonces, bueno, muchos saben que hoy en día hay muchos problemas en la sociedad, hay mucha violencia, hay mucha corrupción, hay muchas pecado, por así decirlo, que hoy en día está presente en el mundo. Y no solo en el mundo, no solo en Colombia, como muchas veces lo pensamos, que en Colombia vemos todo lo que pasa, pero también en Francia, también en Suiza, por ejemplo, donde vemos quizás no los mismos tipos de problemas, pero sí vemos mucha soledad, vemos muchas familias que se destruyen, etcétera. Y también, por ejemplo, ahora en Francia estamos en manifestaciones, entonces son muchas cosas que vemos hoy en día y que nos hacen pensar y reflexionar en hacia dónde está yendo el mundo y nosotros que estamos en él, qué estamos haciendo para tratar de cambiar esa situación. Entonces, primeramente tenemos que saber qué es avivamiento. Entonces, según el diccionario, avivamiento quiere decir animar, cobrar vida, dar vigor, dar viveza. Y lo que significa espiritualmente hablando el avivamiento es que es una manifestación del poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces muchas veces hemos escuchado pues el avivamiento, que el Señor traiga avivamiento a la congregación, que traiga avivamiento en mi vida, etcétera. Y realmente es eso, es que el Señor pueda obrar y que pues se pueda manifestar a través de su Santo Espíritu en mi vida y en las personas que me rodeen. Entonces, por lo general, los avivamientos traen consigo una nueva conciencia. Son intervenciones del Señor y que se notan de manera sobrenatural. Entonces es como un nuevo respirar, un nuevo camino, una nueva forma de ver las cosas y muchas veces ese avivamiento pues lo perdemos porque nos enfriamos espiritualmente hablando. Entonces podemos ir a ver un versículo que es Jeremías 33:6. Jeremías 33:6. Entonces yo se los voy a leer, dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Entonces, eso es lo que es también avivamiento. Avivamiento es el Señor, que el Señor trae sanidad y trae medicina y nos sana de todas esas cosas que no nos dejan realmente disfrutar de esa vida abundante que Él quiere darnos. Eh, y ahora que sabemos que es avivamiento, podemos ver la importancia de la oración y el avivamiento. Entonces ahí también les propongo que veamos un versículo. Entonces es Hechos 1:14. Se los voy a leer. Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces aquí vemos que a través de este versículo, que el avivamiento viene a través de la oración, y la oración viene a través de no solo yo en mi cuarto solo, sino que también intercedo por otras personas, oro en grupo, oro con una comunidad, oro con mis compañeros, por ejemplo, de célula, etcétera. Y entonces un avivamiento llega cuando el pueblo de Dios ora con insistencia
y vive en plenitud de la unción y del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos humillamos y empezamos a reconocer que es el que nos puede sanar, el que puede trabajar en cada una de nuestras situaciones, entonces entendemos que es a través de la oración y a través del avivamiento que vamos a poder vencer todas esas cosas que no nos dejan avanzar como persona y también como iglesia, como iglesia. Entonces también podemos leer ahí Segunda de Crónicas 7:14. Se los leo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces la Biblia nos habla de que todas las cosas que busquemos y que estemos pidiendo las vamos a encontrar y vamos a poder eh, entenderlas gracias a la oración. Aquí dice que debemos convertirnos de nuestros malos caminos y entonces Él nos perdonará y sanará nuestra tierra. Entonces es muy importante que entendamos que el avivamiento, que cuando pedimos avivamiento espiritual, entendamos que es a través de la oración que podemos tocar el corazón de Dios. Es muy importante que entendamos que es orando y es clamando a Dios y es entendiendo la importancia de ir a su presencia, de que yo realmente sienta que Él es mi papá, que yo pueda contarle las cosas con total libertad y sobre todo con fe. Y cuando nosotros tenemos fe y nos humillamos, entonces Dios responde, Dios se muestra a través de su Santo Espíritu y pueden empezar a ocurrir milagros y pueden comenzar a haber avivamiento. Entonces, en la Biblia podemos también encontrar muchos ejemplos de oraciones de intercesión que trajeron avivamiento a una comunidad. Y por ejemplo, podemos ver el caso de Abraham en Génesis 18, del 17 al 32. Es el caso donde Dios iba a destruir entonces Sodoma y Gomorra y Abraham le dice al Señor, no, si encontramos justos en la ciudad, podrías perdonar la ciudad. Y entonces Abraham es como una especie de negociación en donde Abraham le pide a Dios, si encuentra 50, pues perdona la ciudad. Y Dios le dice, no, 45. Abraham dice, no, 40. No, hasta que llegan a 10 justos. Y entonces, ¿qué podemos ver ahí? Finalmente, pues las ciudades son destruidas, pero aún así Dios manda ángeles para que salven a la familia, a Lot y a su familia. Entonces, ¿qué podemos entender en esta oración, en esto que Abraham hizo ante Dios? Es que, que la oración puede mover la mano de Dios, que muchas veces nosotros creemos que porque estamos solos o que somos muy poquitos o si por ejemplo vemos que en nuestras reuniones hoy hay 5 personas, entonces, bueno, Dios no los va a escuchar, Dios de pronto puede cambiar algo pequeñito, pero cambiar un país, pero realmente eso no será posible y muchas veces tenemos esa forma de pensar, queremos que porque somos pocos, entonces Dios no nos escucha y Dios no mira la cantidad de personas que están orando, Dios no mira a qué horas lo están haciendo, Dios mira es el corazón de cada persona y la unidad de la iglesia cuando ora, cuando clama y sobre todo la seguridad de que Dios nos está escuchando y eso es lo que podemos ver cuando Abraham habla con Dios, que él experimenta libertad cuando intercede por otros a Dios. Y eso es lo que debemos entender, que cuando estamos intercediendo a Dios para nuestra familia, para nuestros seres queridos, para todo lo que le pidamos e intercedamos, vayamos con la misma libertad que fue Abraham, le estoy hablando a mi papá y yo sé que él me escucha, y yo sé que Él es misericordioso y que Él puede hacer cambiar las cosas. Entonces, no tengamos miedo de ir con libertad a Dios y de clamar a Él y de pedirle las cosas como nuestro corazón las siente.
Hay otro ejemplo, pero pues creo que no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a seguir. El cuarto punto, entonces, es el avivamiento espiritual, personal. Entonces es muy importante que entendamos que el avivamiento no viene de algo externo al hombre. Es decir, que si, por ejemplo, hay un avivamiento en la reunión, por ejemplo, pero yo no estoy viviendo una vida espiritual, es complicado que ese avivamiento pueda tener algún efecto en mi vida, porque el avivamiento viene dentro del hombre, viene y nace en el corazón del hombre. Entonces es importante que entendamos que es cuando nosotros decidimos en nuestro corazón y cuando el Espíritu Santo trae avivamiento, lo trae directamente en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos saber si hay un avivamiento personal en nuestra vida? Cuando empezamos, cuando sentimos ese anhelo de orar, cuando alabamos con libertad a Dios y, y muchas veces lo que vemos es que pues esas cosas no las tenemos hoy en nuestra vida, sino que más bien vemos muchas veces que nos falta oración, que nos cuesta alabar a Dios, que nos cuesta hablarle con libertad, y esas son claras muestras de que falta avivamiento en nuestra vida y que no estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, porque el Espíritu Santo, como pues lo vimos y ustedes quizás ya saben, pero pues también lo estudiamos hace 2 semanas, que el Espíritu Santo, Él quiere trabajar en todas las áreas de nuestra vida, así sean las áreas más pequeñas donde creemos que Él no puede o que no debería estar. Él quiere avivarse realmente en todo nuestro ser, entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo pueda, pueda entrar en nuestra vida, pueda morar en nuestra vida, y entonces empezaremos a ver ese cambio y ese avivamiento espiritual que es el que necesitamos para el mundo de hoy. Entonces, que entendamos que el avivamiento pues, debe ser primero personal, para que haya un avivamiento también en la congregación, en la iglesia. Y es interesante que, por ejemplo, la primera iglesia, con los discípulos de Jesús, vemos que había un gran avivamiento en la iglesia, vemos que todas las cosas que ellos hacían, que todos los milagros que ellos hacían era realmente porque vivían espiritualmente hablando, vivían una realidad que era a través del Espíritu Santo, que Jesús les dijo, me conviene que yo me vaya porque el que les dejo va a poder hacer con ustedes muchas cosas, y es lo que tenemos que entender, es que el Espíritu Santo está en nuestra vida para que podamos nosotros, igualmente como esa iglesia primitiva, vivir al máximo todas esas cosas que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Porque muchas veces, porque el Espíritu Santo no piensa como nosotros pensamos. No, él no busca las mismas cosas que nosotros buscamos, él no ve las cosas de la misma manera. Y muchas veces, por ejemplo, pues yo creo que lo hemos sentido todos, eh, que el Espíritu Santo nos habla, nos dice, haz tal cosa, haz tal otra, y nosotros no lo hacemos porque decimos, pero ¿qué dirá la gente? O si hago esto, no, eso es como muy loco, porque voy a hacer eso. Y es ahí donde tenemos que entender que el Espíritu Santo quiere avivarnos y quiere hacernos tomar esa acción y tratar de dejar que el Espíritu Santo pueda realmente hacer esa obra en ese momento. Y tenemos que por eso dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, y tomando ejemplo, por ejemplo, de la primera iglesia. Entonces ahí podemos, ustedes lo pueden buscar en su casa, Hechos 5 del 12 al 15, en donde dice, les voy a leer rápidamente, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo solo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más
gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Entonces ahí vemos esos milagros que se hacían en la iglesia, en la primera iglesia, venían de un avivamiento espiritual muy fuerte y ese mismo espíritu que estaba dentro de ellos hoy está en nosotros y tenemos que entender que el poder del Espíritu Santo está en nosotros, que no es tanto el pensar qué palabra voy a decir o cómo lo voy a hacer. El Espíritu Santo nos dará la palabra que hayamos de decir en el momento que vayamos a decirlo. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que decidirnos para que Él empiece a orar en nuestra vida y entonces ahí es donde veremos que el Espíritu Santo comenzará a trabajar y hará cosas que nosotros quizás nunca creímos posibles, hará milagros. Entonces eso es lo que debemos hacer, es cultivar el avivamiento en nuestra familia. Entonces cuando empezamos a ver, por ejemplo, que en la comunidad pues ya no se hacía oración, los tiempos de alabanza se nota que son fríos, se nota que no hay como ese gozo que se puede experimentar cuando hay avivamiento. Entonces nos damos cuenta que la comunidad está a falta de avivamiento. Y para eso pues hay unos ciertos puntos que se pueden trabajar y que tenemos que revisar y por qué no empezar a ponerlos en práctica. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en comunidad el avivamiento espiritual? Entonces podemos, por ejemplo, fortalecer la libertad en la alabanza, es decir, que las personas puedan expresarse en la alabanza, que puedan disfrutar, que puedan gozar, también tener tiempos importantes de alabanza en la reunión, cuando se pueda, cuando haya el tiempo, porque es muy importante la alabanza para el avivamiento y para que el Espíritu Santo se pueda manifestar con nuestro cuerpo, pero también con nuestra mente, con nuestras palabras. Crear y fortalecer las cadenas de oración, porque como hemos visto, pues la oración es la herramienta clave para el avivamiento. Entonces, si oramos, si intercedemos, si nos mantenemos unidos como familia, vamos a ver que va a haber un avivamiento espiritual muy grande y eso se sentirá también en donde estemos. Formar células de oración en donde entonces se interceda por el ministerio, por las personas que no han venido, por los eventos que han de venir, como por ejemplo el cumpleaños del Señor Jesús. Entonces todas esas cosas hacen que podamos hoy ir hacia un mismo objetivo y lo más importante, buscar el avivamiento de Dios en nuestra vida. Entonces, para finalizar, tenemos que entender que el avivamiento pues, es muy importante, que la oración y la intercesión son muy importantes, pero que solas no basta. Tenemos que actuar y tenemos que dejar, como les decía, que el Espíritu Santo pueda tener el control de lo que nosotros hacemos, de nuestra mente, de nuestras palabras, de nuestro cuerpo, de lo que mostramos. Entonces, si quieren, pueden ir a buscar Lucas 4, 18, 19, voy a leer el 18. Entonces dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, pues vemos que en este versículo es un poco lo que Dios nos llama a que hagamos, es decir, tenemos que ir a ser discípulos, ir a ser discípulos a todas las naciones, pero también tenemos que, como lo dice acá, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y todas esas cosas, por ejemplo, que se hacían en la iglesia primitiva hoy, también las podemos hacer y eso es lo que estamos llamados. Es decir, que estamos llamados a interceder, a ser agentes de cambio, a actuar realmente en las comunidades donde estamos.
Y, por ejemplo, pues las personas que trabajamos, sabemos que muchas veces en el área laboral no es fácil de llevar porque hay muchas cosas que no van, porque los jefes son muchas veces complicados. Y, por ejemplo, el lugar donde trabajo es un muy buen lugar para que nosotros dejemos que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestra vida y realmente podamos ser de impacto para la sociedad y para las personas que están a nuestro alrededor, que de verdad haya un cambio real en nuestra vida y no solo que sea de interceder, no solo que sea muchas veces, no solo se trata de hablar de Jesús, sino se trata de mostrarlo, se trata de ser ejemplo, se trata de, por ejemplo, si mi jefe me trató mal, yo puedo hablar de Jesús todo el día, pero si yo le respondo mal a mi jefe, pues, ¿qué estoy mostrando? ¿Qué ejemplo estoy dando? Entonces, pidámosle al Espíritu Santo realmente que sea Él el que nos mueva, pidámosle cada mañana en nuestro devocional que sea Él el que nos dé sabiduría, el que nos dé la palabra en el momento adecuado para hablarle a la persona que necesita, que nos dé esa fuerza, nos dé la sabiduría, y el Espíritu Santo está dispuesto para eso. Entonces, la invitación es que dejemos que el Espíritu Santo pueda avivar ese fuego que muchas veces hemos perdido porque quizás llevamos mucho tiempo en la vida cristiana o quizás que nos alejamos muy fácilmente, pero la idea es que hoy tengamos ese acercamiento y ese avivamiento a través del Espíritu Santo y con las situaciones que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, es muy importante que entendamos que nosotros somos responsables por todo eso que está pasando y que debemos orar, interceder y también empezar a actuar en nuestra sociedad. Entonces, bueno, ese es el fin del tema de este tercer día de ayuno. Entonces, les agradezco por el tiempo que han estado aquí y si quieren me acompañan con una pequeña oración. Papá Dios, te damos muchas gracias por el tema que tú nos has hablado en el día de hoy, que te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos revele y que pueda avivar ese fuego en nuestra vida, ese fuego por las almas que se están yendo sin ti, por esas personas que necesitan de amor y que muchas veces nosotros no hemos sido esa respuesta y hemos sido indiferentes ante esas personas. Ayúdanos a tener tus ojos para ver como tú ves, para no mirar las apariencias, sino mirar realmente el corazón y lo que tú quieres que nosotros hagamos en donde estamos. Por eso te entregamos nuestras vidas, te entregamos el ICT Francia, ICT Suiza, para que tú puedas obrar en nuestra vida y en nuestros distritos y en todo lo que hagamos tú puedas glorificarte y tú puedas, Espíritu Santo, mostrar a otros que lo que hacemos acá no es locura, sino que es algo muy bonito, Señor, y algo muy real, Señor. Por eso te damos muchísimas gracias y te pedimos que te quedes con nosotros. Te pedimos por nuestro cumpleaños del Señor Jesús para que todo pueda salir de la mejor manera, para que tú te muestres sobre todo y que entendamos que tú quieres usarnos, pero finalmente eres tú el que debe, Señor, eh, tener el rol principal. Y eso lo queremos entender también hoy. Te damos muchísimas gracias y en el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, gracias por este tiempo y les mando un saludo y que Dios entonces los bendiga. Gracias.